Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy esto no es una reseña, la reseña de este perfume la tenéis en el canal. Principalmente es para ver la forma de esta línea de perfumes de Issey Miyake, algunos detallitos que podemos encontrar en sus perfumes y que pueden coincidir con distintas ediciones de estos perfumes para asegurarnos de que nuestro perfume es auténtico. Bien, vamos a verlo en lo que es la edición Fusión de Issey Miyake. Como os digo, pues son detalles que luego podemos aplicarlos porque pues por la diferencia tal vez de lo que es el tapón del frasco, ese tipo de cosas, luego cambian en otras ediciones, pero tienen parecidos, ¿de acuerdo? Bueno, en lo que son la caja de Issey Miyake, nos vamos a encontrar en esta edición que, por ejemplo, tenemos un cambio de textura, ¿de acuerdo? Esta es un poquito más mate, esta es más brillo. Lo que son las letras, tanto de Issey Miyake como del nombre del perfume, vienen en relieve, podemos notarlo al pasar el dedo, pero son cosas que prácticamente en cuanto a las cajas se pueden falsificar. Luego vemos todo lo que es la edición de la impresión. Esta viene en unas letras, aquí nos vienen también una edición. Esto está plastificado, ¿de acuerdo? Por lo cual pues sí que podríamos fijarnos. Esta ya es más como en letras plateadas, que sí que podríamos verlo que sean realmente plateadas, no una impresión en blanco y punto. Pero bueno, lo que decíamos es que hoy en día todo lo falsifican mucho. Nos vamos a la parte de abajo donde vamos a encontrar pues las referencias de los distintos detalles del perfume. Aquí nos vamos a encontrar, justo debajo del código de barras, nos vamos a encontrar la secuencia de letras y números. Creo que así se ve, sí se ve, así, ¿verdad? Estos números están a presión, por eso se ven prácticamente que nos cuesta verlo, pero es a presión. Vemos una secuencia de 4 números y de 2 letras. Vamos a tener esto en cuenta para luego encontrarlo en nuestro perfume. Muchas veces es importante la caja interior de los perfumes, la que rodea el perfume dentro de la caja. Porque muchas veces en lo que es los perfumes falsificados o no la llevan o llevan una sencilla. En este caso, por la forma de lo que es el frasco del perfume, es sencilla en lo que es el interior. Únicamente tiene aquí una pestaña en los distintos perfumes que al estar aquí doblada, el perfume queda sujeto en este espacio de aquí, para que así no se mueva ni se dé golpes en el interior de la caja. Bueno, después la guardo. Vamos a ir a lo que es el frasco. Bueno, como ya conocéis, los perfumes de Issey Miyake, lo que son los tapones, todos terminan en esta parte aquí más fina y ensanchan en esta parte. En lo que es esta edición Fusión, lo que han hecho es un tapón que, bueno, pues tiene aquí, pues como si fuera una piedra, ¿no? Una piedra volcánica es lo que querían hacer con ello. Vemos cómo es el interior, que no tiene ninguna marca ni algo especial. Sí vemos que encaja por medio de estas 4 ranuras que tiene alrededor de lo que es el frasco. Cuando nos vamos a la botella, bueno, pues nos encontramos realmente pues lo que es la parte de el tapón, todo lo demás es falsificable totalmente. Fijaros que no tiene tampoco ninguna seña de identidad. Fijaros siempre en que la parte de aquí no tenga movimiento, ¿de acuerdo? Podemos moverlo así, no está flojo. Es muy rara la ocasión en la que viene con fugas o pérdidas de parte de la tienda. Sí que es cierto que puede suceder, pero por lo normal no suelen tener movimiento. Y muchas veces si lo hemos comprado allá abierto, empezado el perfume y tiene fugas, tened mucho cuidado porque puede ser que el frasco, la botella, la caja sean auténticos, solamente que hayan gastado el perfume, se ha forzado esta parte de aquí y se rellena con un perfume falsificado, ¿de acuerdo? Así que con eso muchísimo cuidado. Luego todo lo que son las letras del perfume y todos los demás, nos podemos fijar, si queréis os lo acerco así para que podáis ver cómo son las letras y todo eso, pero realmente es una impresión que es falsificable. Por aquí detrás no tiene nada. Y si nos vamos a la parte de abajo, en esta ocasión no es pegatina, ¿de acuerdo? Lo que han hecho es una impresión en letras que son muy blanquitas, muy claras, que con el uso se irán volviendo prácticamente transparentes. Nos pone Made in Francia o de Toilette, el tamaño del perfume, todo este tipo de cosas. Y abajo del todo, lo estáis viendo aquí,
es donde nos aparece la secuencia de números que vimos en la caja respectivamente. Una secuencia de 4 números y 2 letras, las cuales tienen que coincidir con la numeración que nos aparece aquí en la caja, ¿de acuerdo? Ese es el código de fabricación que nos indica la fecha en la que el líquido del perfume fue fabricado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa sería un poquito para que podáis ver los detalles y demás del perfume. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, pues la falsificación está muy mejorada. Muchas veces cuando vemos este tipo de perfumes son tan exactos a lo que son las falsificaciones que hay que tener siempre mucho cuidado. Otra cosa que me acabo de acordar, si os fijáis, los perfumes, este frasco de perfume no tiene juntas de unión. Podríamos repasar todo el perfume a lo largo de toda su forma y no veremos juntas de unión. ¿Qué quiere decir? Que este cristal ha sido fabricado de una pieza. Muchas veces cuando son falsificaciones se fabrican en 2 moldes y se unen, se pegan. Entonces al pegarse suelen tener una línea, podría ser por cualquier parte, ¿no? Lo más normal en este frasco sería por esta parte, que se vería una línea de unión. Y si nos fijamos bien en el auténtico, no lo encontramos esa junta de unión porque viene fabricado de una pieza. Muchos detalles que tenemos que mirar, tener muchísimo cuidado porque nos pueden dar una falsificación, sobre todo si lo compramos en un lugar que no es el adecuado. Muchas veces ya sabemos que las perfumerías tienen precios más caros, pero aún así, mucho cuidado en la reventa, mucho cuidado en las tiendas no autorizadas, porque es toda una decepción encontrarnos con falsificaciones. Espero, amigos, que este vídeo os sea de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo.